La transformación de la actividad neuronal en experiencia consciente, la teoría sintérgica. Jacobo Greenberg Silverbaum. El resumen del artículo narra lo siguiente: la realidad puede concebirse como una matriz energética indiferenciada por medio del cerebro. Esta matriz se convierte en actividad y experiencia neuronal. Este artículo explora la forma en la que ocurre la experiencia humana mediante el análisis de las características de la información presente en el espacio, los eventos asociados con la actividad cerebral y la interacción entre los dos. Se considera que la experiencia humana constituye o existe en una dimensión diferente de la que está relacionada con la actividad fisiológica localizada en el cerebro. Entre los cambios electroquímicos cerebrales y las propias experiencias de luz, sonido, amor, miedo, etc., deben tener lugar transformaciones energéticas de carácter cualitativo. Se discuten estas transformaciones postuladas y se presenta una nueva teoría, siendo esta la teoría sintérgica sobre la creación de la experiencia. Posterior a esto, en la introducción del paper, Jacobo Greenberg describe 4 enfoques teóricos sobre la creación de la experiencia, los cuales sirven como fundamento para el entendimiento del estudio, siendo estos enfoques los siguientes. El primero, el enfoque de propiedades emergentes. Según este conjunto de ideas, la experiencia consciente aparece cuando la actividad neuronal alcanza cierto nivel de complejidad. Se postula un cambio dimensional que implica la transformación de la energía neuronal a otro estado energético más relacionado con la conciencia. Greenberg Silverbaum, 1976. Segundo enfoque, enfoque de identidad psiconeural. Los partidarios de este punto de vista sostienen que la experiencia y la actividad neuronal son idénticas. Dado que un patrón neuronal es un patrón de experiencia, no hay necesidad de proponer ningún tipo de transformación energética. Fernández Guardiola, 1979. Enfoque de independencia, este es el tercero. Esta posición sostiene que el cerebro es simplemente una herramienta utilizada por el observador real para hacer contacto con la realidad física. Este observador, el ser, transforma los patrones neuronales en experiencia, pero en sí mismo es independiente del proceso. Se considera que la conciencia es independiente, pero está interrelacionada con la actividad neuronal. Don Lucio, 1980. Y el cuarto enfoque es el enfoque de unidad. Siguiendo esta línea de razonamiento, el cerebro individual se concibe como una parte o un elemento de un cerebro más grande, el que realmente experimenta. El cerebro individual solo focaliza experiencias. Cook, 1976. Comentando que la postura de Jacobo pasó de ser la primera a la última con el paso del tiempo, aclarando que ahora concibe la experiencia consciente como una interacción entre un campo energético, campo neural, activado por el cerebro individual y la estructura del espacio. En la parte 2, sobre la transformación de los patrones neurales en experiencia, Greenberg explica que los estudios sobre las respuestas electrofisiológicas características que se evocan en el sistema visual como resultado de la presentación de un estímulo han demostrado que su morfología e incluso sus características temporales dependen de al menos 2 tipos de procesos que pueden tipificarse como exógenos, representando la forma física de la letra, y endógenos, representando el significado de un estímulo. Añadiendo a esto, que se demostró en 1974, la forma de una letra y su significado se procesan en diferentes partes del cerebro, logrando este hito registrando y promediando los potenciales evocados por un estímulo idéntico que podría colocarse en 2 contextos significativamente diferentes. La letra L y el número 1, por ejemplo, y 2 estímulos diferentes que tienen un solo significado, la A mayúscula y la A minúscula, demostrando los resultados que los potenciales evocados promediados similares se registran en la corteza occipital cuando se presenta la letra L y el número 1, mientras que los potenciales evocados promediados diferentes se registran en la corteza parietal, los de la letra A mayúscula y la A minúscula.
postulando que la percepción de la forma es el resultado de la activación de una extensa población de neuronas ubicadas en la corteza occipital, mientras que la cognición del significado surge de la activación de neuroalgoritmos que tienen el poder de unificadores polisensoriales altamente convergentes, poblaciones de neuronas en un patrón neuronal. Debe desarrollarse un inventario de conceptos completamente diferentes para intentar explicar los fundamentos de la experiencia consciente, ya que este fenómeno tiene lugar en una dimensión distinta a la de la activación neuronal, por lo que al esforzarse por comprender la experiencia consciente como una experiencia en sí misma, la consideración de los eventos neuronales y los neuroalgoritmos no tiene sentido. En otras palabras, la experiencia de la luz como luz, del sonido como sonido e incluso del significado como significado no puede ubicarse per se en la actividad de ninguna población neuronal que se haya descrito hasta ahora, siendo de esta forma la dimensión de la experiencia diferente a la dimensión de la actividad neuronal, siendo posible medir el intervalo después del cual ocurre la experiencia consciente de un estímulo mediante el registro de los potenciales evocados. Tercera parte, la organización sintérgica del espacio. Empieza describiendo que no percibimos objetos, más bien percibimos la información ubicada en el espacio en forma de patrones de energía. La organización sintérgica, derivada de las palabras síntesis y energía del espacio, se define como la organización de la información ubicada en el espacio en forma de patrones complejos de energía, siendo una de sus características más interesantes la concentración de información cuando un observador mira a través de un pequeño agujero hecho en una hoja de papel. Lo que el ojo ve es el espacio del agujero en el alfiler. Sin embargo, si el agujero del alfiler está orientado hacia un cielo repleto de estrellas, la información que emana de miles de estrellas se concentra en forma de patrones de energías complejos en el espacio de ese pequeño agujero de alfiler. Dependiendo de la cantidad de información concentrada en un punto del espacio, de la posición del punto con respecto a las fuentes de información, por ejemplo, si el agujero del alfiler se encuentra a 1 metro de una estrella, la cantidad de información concentrada en ese agujero del alfiler será menor a que si se encontrase a 1 año luz de esa estrella. El continuo espacio-materia en realidad puede concebirse como un continuo sintérgico, en el que un extremo, la materia, concentra menos información, o es decir, es menos convergente, y el otro, espacio, posee más información, es decir, es más convergente. La propiedad de la redundancia está asociada a la convergencia, de modo que un espacio sintérgico alto es más redundante. Diferentes porciones contienen información similar que un espacio sintérgico bajo. La redundancia de información aumenta en función directa de la distancia entre la fuente de información y un punto de referencia. Para ejemplificar lo anteriormente mencionado, imagínese que está caminando por la superficie de una sabana. Usted como observador mira a la luna y sentirá que la luna sigue sus movimientos. Del mismo modo que si mira a su alrededor, los objetos cercanos a su camino parecerán borrosos y rápidamente se quedarán detrás. Siendo la única explicación de este asombroso hecho es que la información que concentra la luna se encuentra en forma redundante en las muchas porciones del espacio por la que pasa el observador. Cada punto del espacio, a la distancia de la luna al observador, contiene información similar, por lo que el observador ve la misma imagen de la luna, independientemente de la velocidad a la que éste viaje. El tiempo físico también está relacionado con la sintergia de un espacio. El tiempo va más rápido en un espacio sintérgico bajo y va más lento en un espacio sintérgico alto. Se propone que el tiempo pueda medirse solo cuando se produzcan cambios en la organización de la información en el espacio. Así el tiempo físico iría más rápido en un espacio en el que se están produciendo cambios organizativos pronunciados. Por ejemplo,
se ha demostrado que el tiempo físico medido por relojes atómicos inicialmente sincronizados pasa más rápido en la proximidad de una masa gravitacional grande que en una pequeña. Un espacio sintérgico alto caracterizado por un alto nivel de redundancia es relativamente más homogéneo que un espacio sintérgico bajo. Por lo tanto, el tiempo pasará más rápidamente en la última situación. Punto número 4. Organización sintérgica del cerebro. Las características de la organización sintérgica que se han descrito también son observables en el cerebro, describiendo en 1976 la organización convergente de los circuitos neuronales, siendo una de las propiedades más interesantes la convergencia de la información, donde se postulan niveles ascendentes de convergencia que contienen cantidades cada vez mayores de información, similar al espacio. Convergencia y diferentes niveles de convergencia son términos que se refieren a dos procesos diferentes. Una es la concentración de información por medio de complejos circuitos neuronales, donde el sistema puede utilizar los neuroalgoritmos para reconstruir los detalles de la información original, pero no contiene los detalles de sí mismo. Y el otro proceso es la concentración de la información, donde también de forma algorítmica, siendo un ejemplo del proceso la formación del campo neuronal a partir de la actividad local de los componentes del sistema nervioso, cuyo campo habría codificado en su morfología toda la información previamente contenida en los elementos separados, teorizando una organización neurosintérgica del cerebro, así como un continuo neurosintérgico de mayor a menor, de modo que el cerebro funcione en un modo neurosintérgico sería capaz de integrar información de manera unificada y abstracta, mientras que un modo neurosintérgico bajo implicaría una percepción más concreta de la realidad. Saltamos el punto 5, que son los campos neuronales, y el 6, que son cambios gravitatorios y el campo neuronal, para llegar al punto 7, que es la localización de la experiencia. Sí, la experiencia es la interacción de los campos neuronales con la organización sintérgica del espacio. La experiencia puede ocurrir en cualquier lugar donde tenga lugar esta interacción. El ser humano está acostumbrado a considerar el cuerpo como el origen y el centro de la experiencia. Por lo tanto, Jacobo propone que con un entrenamiento adecuado en el logro de ciertos estados mentales, el sitio de la experiencia podría aparecer fuera del cuerpo humano, donde el enfoque de la experiencia debe estar regulado por un factor adicional, además de la interacción de campos, ya que nuestra experiencia está localizada en el espacio y el tiempo, llamado esto el factor de direccionalidad, relacionado con los cambios en la morfología energética de los campos que interactúan, sugiriendo que se necesitan investigaciones sobre las características y modo de acción del factor de direccionalidad para demostrar su existencia y propiedades. Para finalizar está el punto número 8, llamado interacción entre campos neuronales. Este propone que lo que se llama realidad o experiencia es la interacción entre nuestro campo neuronal y la organización sintérgica del espacio y otros campos neuronales, donde se propone influencias recíprocas, de modo que un solo campo neuronal podría afectar y ser afectado por la morfología y organización energética de los campos con los que interactúa, y procede a describir experimentos que él mismo realizó relacionados con este tema. Conclusión. Efectivamente, para que exista un progreso científico constante, los temas de investigación deben salirse del dogma de lo que se considera normal, común, constante o incluso ilógico. Jacobo Grinberg aplicó el método científico en temas que para el momento y hasta el sol de hoy se consideran místicos, chamánicos, científicos. Es decir, aplicar los principios de la física cuántica a los de la conciencia humana es algo sumamente fuera de lo común, pero notable y destacable el hacerlo desde la perspectiva científica y racional. Una cosa es real y es una realidad innegable: nuestra especie es
una que ha evolucionado en base a las necesidades que ha detectado del ambiente, mejorando nuestras capacidades en base a lo que incrementaba nuestras probabilidades de supervivencia. Esto incluye nuestros sentidos como el tacto, vista, gusto, olfato y oído. A pesar de que nuestros sentidos están limitados a 5 y que estos 5 sentidos poseen sus propias limitaciones, es decir, los bastones que permiten percibir el color de la visión son solo 3, el rojo, el verde y el azul. Por ello mismo percibimos la gama de colores RGB. Los perros y otras especies solo poseen 2 tipos de bastones, por lo que su visión se limita al blanco y al negro, su matiz. Y existen langostas que perciben 16 colores primarios diferentes, es decir, perciben una realidad que es imposible de imaginar para nosotros porque va más allá de nuestros sentidos y de cualquier estímulo que hayamos experimentado nunca. Sería lo mismo de intentar explicarle a alguien nuestras gamas de color cuando éste ha visto toda su vida en matices de blanco y negro. Por otro lado, nuestro oído está limitado a ciertas frecuencias de sonido, nuestro olfato solo puede percibir ciertos olores a cierta intensidad y hay especies de animales con sus respectivos sentidos más desarrollados que los de nosotros, ganando únicamente en la capacidad cerebral y el uso que le hemos dado a esta. Ganamos solo en la conciencia y percepción de la experiencia, así como lo dice Jacobo. Nuestra experiencia real dentro del universo está sumamente limitada a la realidad que moldea nuestros sentidos, pero el ser humano no se ha limitado a sus propios sentidos, sino que ha creado máquinas para medir lo que él no puede percibir, como las cámaras que miden la temperatura, las máquinas que miden los campos electromagnéticos, máquinas que miden fuerzas gravitatorias. A simple vista, esas energías no las podemos ver, pero allí están coexistiendo en el universo simultáneamente con nosotros y probablemente en un futuro no tan lejano, lo que se podría considerar como una aproximación pseudocientífica de la conciencia humana pase a ser una ley. Cuando tengamos la tecnología e inteligencia para entender a mayor profundidad el funcionamiento de nuestro universo y la física cuántica, por ejemplo, podríamos ser capaces de considerar como ciencia lo que en el pasado fue algo místico. Existe un dicho que reza: si los seres humanos llegásemos a interactuar con una especie alienígena, la cual tuviese una tecnología superior, el equivalente a 1000 años en el futuro, al ser incapaces de entender la tecnología, los consideraríamos dioses. Es esa tendencia natural humana de atribuirle un sentido místico a los temas los cuales no puede explicar o darle sentido. El universo es infinito. Nosotros somos finitos y sumamente primitivos. Quizás algún día logremos entender con propiedad el funcionamiento del mismo. Quizás cuando eso suceda, habremos arrebatado el propósito de la vida misma. Esto fue todo, los dejo con 30 segundos de música clásica para que reflexionen. Suscríbanse y adiós.